Buen día, Boker Tov. Bienvenidos una vez más a el estudio de la mañana del resumen de la Parashá. En este caso es la número 17, titulada como Yitro, que en hebreo eh, significa excelencia o su posteridad. Este es el nombre del suegro de Moshe, que en realidad su nombre es Reuel o Raguel, también se le llaman Reuel, que significa el amigo de Elohe o el amigo de Yahweh o de Elohim. Eh, pues este nombre se le dio a esta parashá en honor precisamente a Yetro, que era un sacerdote de Madián. Recordemos que Yetro fue quien albergó a Moshe después de su huida de Egipto, cuando pues mató a ese egipcio que estaba golpeando a un hebreo, a un esclavo, y Yetro fue quien lo recibió. Nosotros de sobra sabemos la historia, cómo Moshe llegó ahí. Por 40 años fue pastor de ovejas de Yetro, y pues vemos cómo Yetro era un fiel seguidor del Elohim de Israel. Recordemos de que Yetro era pues un sacerdote de Madiam. En el Corán, fíjense que en el Corán Yetro, su nombre es Shayab, es conocido con ese nombre. Pero bueno, en sí es una parasha muy interesante. Recordemos de que eh, se le dio una importancia tremenda y a esta parasha, porque también recordemos que en esta parasha vamos a ver, es cuando nosotros vemos la entrega de los mandamientos o las 10 palabras para el pueblo de Israel. Pero bueno, en sí, pues yo nuevamente les doy la bienvenida a este canal, un shofar de Yod Hei Bad Hei para el mundo, de Yahweh para el mundo. Gracias por seguir las transmisiones, gracias por ayudarme a compartir y pues si tú estás eh, por primera vez viéndonos en el canal, pues te invito para que veas los demás videos que tenemos aquí. eh, y muy agradecido con nuestro Abacadosh, nuestro Padre Yahweh, porque nos da la vida, nos da la sabiduría para estar conectados con Él, porque se requiere sabiduría, porque miren, en 24 horas o en cualquier momento, pues nosotros podemos alejarnos de Torah si nosotros no persistimos. Pero bueno, agradecidos por nuestro Padre Yahweh, como estaba diciendo, porque Él nos da los momentos, las circunstancias para poder conectarnos con su Torah. Y qué mejor que en esta bonita mañana de Shabbat, sábado gregoriano como lo conocemos, en que pues seguimos en familia. Y si tú estás concurriendo a una quejilá, pues qué bendición también. Pero en Shabbat nosotros lo dedicamos a aprender Torah, a compartir, a estar con los lazos familiares, estar en familia, eh, conectados y agradecidos con nuestro Padre Yahweh. Bueno, pues nuevamente, pues gracias a mi Padre Yahweh, gracias a ustedes por estar conectados en esta mañana de Shabbat, para tener este resumen de esta parasha que hoy es la número 17, como lo dije, que comprende los capítulos 18 de Shemot de Éxodo al capítulo 20 al versículo 23 de este capítulo. Pues bueno, muchas gracias, y vamos a entrar eh, mencionando este resumen temático para dar un vislumbre, una introducción
a todo lo que se trató esta parashá. Recuerdo nuevamente que hay 54 parashá, porción de semanas, y cada porción tiene para cada día 7, a diario se estudia Torah. Entonces, si tú por tu trabajo no puedes, pues ojalá y puedas, te hagas un espacio, ¿verdad? Pero tú que puedes estudiar, te digo de antemano que tu vida va a ir creciendo y creciendo, elevándose en el plano de espiritual, en el plano del conocimiento, del saber, del discernir, porque es muy importante que nosotros estemos pidiendo sabiduría, conocimiento, entendimiento y discernimiento para que nuestro Abacadosh nos abra los ojos. Decía el rey David en uno del Salmo 119, abre mis ojos a tu Torah, porque en la Torah al ver nosotros vemos una panorámica muy grande, ¿verdad? Y nosotros por ende estaremos cada vez más llenando nuestras vidas de sabiduría, de conocimiento, entendimiento y discernimiento que tanto se ocupa en este mundo, y más porque vemos cómo el Hasatán, que Yahweh lo reprenda, está confundiendo y nosotros que estamos aquí en raíces hebreas, volviendo a las sendas antiguas de nuestra fe, no crean que estamos libres de los embates del Hasatán. Por eso es importante que estemos alertas y que estemos orando. Y qué mejor, miren, sigan orando a diario. Y algo que es de vital importancia en las oraciones del Shaharit por la mañana, Salmo 63:1 dice: hoy Yahweh, mi Elohim mío, de madrugada te buscaré. Entonces es importante que estemos buscando a nuestro Padre Celestial a través de la oración. Bueno, hay tantas cosas, ¿verdad?, que a veces uno quisiera estar hablando y hablando, pero por el tiempo y por el espacio no quiero que este video se extienda más. Siento que a veces tengo el tiempo en mi contra porque no quiero hacer videos muy extensos. A todos nuestros colegas que están enseñando, y hermanas y hermanos en todo el mundo, de aquí les mando una bendición en el nombre de nuestro Abacadosh, nuestro Mashiach Yahshua HaMashiach, para que nuestro Abacadosh les siga dando esa sabiduría, ese conocimiento, ese entendimiento y discernimiento, para que sigan adelante enseñando a más y más almas. Bueno, esta parasha titulada Yitro, vuelvo a repetir, es en hebreo, nosotros lo conocemos como Jetro, que era el suegro de Moshe, pero Yitro o Jetro significa excelencia o posteridad. Entonces Yetro era el suegro de Moisés, que era un sacerdote de Madián, que, como lo mencioné, conoció a Moshe, lo albergó en casa, le dio a Séfora su esposa, tuvieron 2 hijos. Estos 2 hijos eran Gersón y Eleazar, los hijos de Moshe y de Séfora. Y una cosa interesante, si Yetro era muy conocido, era una persona muy preponderante en el medio de aquel tiempo. Madián era recordemos, era una región que estaba al sureste de lo que es Egipto, lo que es al noreste de la península de Arabia. Recordemos que Madián era uno de los hijos de Abraham y su segunda mujer, que era Setura. Entonces Yetro, como un sacerdote, sin un sacerdote es porque él antes hacía sacrificios a los dioses. Voy a ponerles en un momentito, aquí en un instante, cómo era o cuáles eran los dioses que en Arabia pues ellos adoraban, los árabes, antes de que llegara el Islam, ¿sí? El Islam llegó como en el año 630, por ahí, 630 después de nuestro Mashiach, a lo que es la península arábica, y con el profeta Mahoma fue quien unificó a esas tribus árabes, y unificó y se estableció el Corán, que ahora fue una religión monoteísta, pero antes ellos eran politeístas.
Entonces en el tiempo de Jetro, vuelvo a repetir, el pueblo, los árabes eran politeístas. Ya les mencioné que el nombre, del suegro de Moisés era Reuel, que significa el amigo de Elohim, o el amigo de Elohe, o el amigo de Yahweh, pero el título por lo que se le conoce es Yitro, un título honorífico, porque él era una persona muy espiritual, muy sabia, muy prudente, y fue quien le dio a Moshe el consejo de cómo gobernar, administrar jurídicamente al pueblo para que ni el pueblo cansase, ni se agobiase, ni tampoco Moshe, porque él trabajaba desde el amanecer hasta la tarde, y lo vamos a ver en un momentito. Pero bueno, en los tiempos de Jethro, el mundo árabe era politeísta, adoraba muchas deidades. Entonces voy a cortar un poquito aquí, les voy a poner en la pantalla en Wikipedia algo que encontré y que usted lo puede ver para darnos una idea de qué eran esas deidades que adoraban los árabes antes de que se convirtieran en monoteístas por el año 630, cuando ya solamente adoraban a su dios Alá. Bueno, pero antes vamos a ver esta lista, que a lo mejor usted puede encontrar más. Vamos a ver un momentito, les pongo aquí en la... Muy bien, pues aquí está esta página de los dioses árabes, como les estaba mencionando. Y les muestro aquí donde la agarré, en Wikipedia, en la enciclopedia. Y aquí vamos a ver, estas eran las deidades. Aquí está pues la que adoraban, la principal y que hasta la fecha, Alá, que es la hispanización, dice aquí, de la palabra árabe halajá, que, ay, se me fue, perdón, una disculpa aquí, ay, es que esta máquina es muy sensible de aquí del ratoncito, no voy a tratar de moverle mucho. Dice que en español significa el Dios, si bien el término es más conocido en Occidente debido a su utilización de parte de los musulmanes como referencia a Dios, este es el utilizado en los habitantes del árabe en otras regiones. Bueno, es el Dios creador. Aquí vemos otro. Aglibol fue una deidad lunar en la antigua ciudad siria de Palmira. Su nombre significa becerro de Bel. Bueno, cómo los dioses árabes se esparcieron por todo el territorio de aquel tiempo. Aquí Al-Makak o Il-Mukak fue un dios solar tutelar del antiguo reino de Saba y de los reinos de Met y Al-Kusum en Eritrea y el norte de Etiopía. Bueno, Arsu, bueno, aquí vamos a ver. Era una deidad adorada especialmente en la antigua ciudad de Palmira, pero también en otros lugares del Oriente Medio, como en tierras sirias al norte de Arabia. Está Atar, también conocido como Astar o Astar, es el dios del lucero del alba, conocido como Venus en la mitología semítica occidental, correspondiéndose con la diosa Istar en Mesopotamia. Y bueno, aquí vemos esa similitud que hay aquí. Asisos o Asís es un dios árabe preislámico procedente del norte de Arabia, que era además adorado localmente en Palmira, donde se personificaba Lucero del alba junto a su hermano gemelo Arsú, que personificaba la estrella de la tarde. Bueno, y siguiendo aquí vemos a Balsamín, asirio, semítico sirio. Balsamen o Balsamaen fue un dios celeste fenicio y deidad suprema en la mayoría de los pueblos semitas ocupantes del oriente del mar Mediterráneo. Vemos todas estas son deidades que los árabes, continuando ellos adoraban. Basamud era una deidad adorada en el sur de la Arabia preislámica. Aquí lo dice claramente, antes de que el Islam llegara. Su nombre puede ser derivado del protoárabe basam o bálsamo, una planta utilizada en medicinas antiguas, indicando que pudiera haber sido una deidad asociada con la sanación, con la salud, o un texto antiguo menciona, bueno, y sigue diciendo más cosas, pero usted lo puede seguir viendo. Ya vimos Balsamun,
Bueno, vamos a seguir aquí con, déjenme ver, sí, con Dushara. Otra vez, yo le di de más, ok. Dushara. Estamos viendo, recuerdo rápidamente estas deidades preislámicas árabes. Dushara, también transliterado como Dushares, era un dios del antiguo Oriente Próximo adorado por los nabateos en Petra y Madan Salak. El Gabal, o una en su forma latinizada el Agabalus, Heliogabal, era una antigua deidad solar siria cuyo culto llegó a Roma durante el reinado del emperador romano Heliogabalo o principios del siglo III. Aquí está Malaquel, fue una deidad solar en la antigua ciudad preislámica siria del Palmira. Su nombre en arameo significa mensajero de Baal. Vean nomás. Manaf era una deidad árabe preislámica. No nos dice más. A ver, si nos dice más detalles, déjenme ver. No nos dice más. Bueno, y vamos a ver este último. Kusa, el arquero, es el dios del cielo y del tiempo atmosférico y también de las montañas de la Arabia del Norte, preislámica. Entre los atributos se incluye un arco que dispara flechas de granizo. Pues hasta aquí. Bueno, usted a lo mejor en otra página puede encontrar más deidades. Mi interés era mostrarles cómo los árabes descendientes de Abraham eran, entre ellos, pues claro, estaba Madián, donde era Jetro, quien era un sacerdote. Obviamente Jetro pues conoció de estas deidades y otras más, pero él llegó a conocer al Elohe de Israel, y eso es lo que nosotros vamos a ver en un momentito, cómo fue lo que pidió a Moshe y Aarón y a otras del pueblo de Israel, personas, para hacer sacrificios a Yahweh. Bueno, vamos a cortar aquí, vamos a cortar hasta aquí y volveremos a grabar de la cámara. Otra vez estamos aquí en la cámara, se me cortó un poquito en la pantalla, pero bueno, aquí estamos. Bueno, una vez mostrándoles estas deidades, pues Jetro era un adorador de Yahweh, y cuando él se enteró de que Moshe ya habían cruzado el mar de las cañas, el mar de los juncos, él se propuso ir al encuentro con él. Lo lleva a su esposa, sus Séfora, sus dos hijos, ya los mencioné, Gersón y Eleazar, y se encuentran, le avisan a Moisés que viene su suegro, les da mucho gusto, dice aquí, salió al encuentro Moshe en el versículo 7, se inclinó ante él, lo besó. Ellos tenían una relación como padre e hijo. Después Moshe le cuenta todas las cosas cómo nuestro padre Yahweh los libró, los sacó de Egipto, cómo obró a través del mar y todas las vicisitudes que estaban pasando o que pasaron por el desierto. Y bueno, Jetro estaba encantado con ello. Y en el versículo 11, cuando dice, aquí nos dice, ahora yo sé, dice Jetro, que Yahweh es el más grande de todos los dioses. Es aquí por eso cuando dice el más grande de todos los dioses, obviamente que hace referencia a esas multitudes de dioses que tenían los árabes, ¿por qué no los egipcios también? Todas las naciones del entorno eran politeístas, solamente pues Israel se distinguía por tener al Elohe de Israel, a un solo Elohe, al cual Jetro pues también era un fiel adorador. Jetro era una persona excelente, de ahí su nombre de Jitro, excelencia, pero su nombre era el título de él, pero su nombre era Reuel, repito, que era el amigo de Yahweh. Pues Jetro dice que en el versículo 12, atención, suegro de Moisés, Jetro ofreció a Yahweh holocaustos y sacrificio. Luego vinieron Aarón y todos los ancianos, los hijos de Israel, a comer con el suegro de Moshe ante la presencia de Yahweh. Aquí vemos pues los atributos de él como sacerdote. Entonces, bueno, de ahí continuando con esta parashá, algo importante,
al siguiente, uno de esos días, al siguiente pudiera ser cuando, dice en el versículo 13, que al siguiente día Yetro estuvo observando cómo Moshe estaba tratando los asuntos, difería los asuntos, los pleitos de la gente, y Yetro era una persona tan sabia y tan espiritual que aconsejó a Moshe de que pusiera jueces por arriba, digo, por abajo de él, perdón, jefes, dice en el versículo, jefes de 1000, ¿sí? Jefes de 100, jefes de 50 y jefes de 10, y ellos juzgaban ordinariamente, para que ellos juzgaran los asuntos no tan difíciles, y que los asuntos difíciles los fueran traídos a Moshe. Ese fue el consejo que Yetro le dio a Moshe, y le dijo: mira, si lo haces, Yahweh de seguro va a estar con esto para ayudarte a que legisles y no te canses y no te agobies, porque si tú te cansas, el pueblo va a sucumbir también. ¿Por qué? Porque no había otra persona adecuada más que Moshe. Y vemos eso, pero una cosa interesante, Yetro le menciona las cualidades que debían de tener estos jueces que iban a ser el instrumento de apoyo de Moisés, de Moshe. Estos tenían que ser, dice en el versículo 21, hombres aptos, capaces, hombres que tuvieran esa capacidad de poder tratar con la gente. En el versículo 21 dice también que fueran temerosos de Yahweh, que fueran temerosos, que fueran personas que amaran a Yahweh con su corazón. Otra, ya llevamos dos. Otras, que fueran varones fieles. Otra, que aborrezcan el soborno y el fraude. 5. Dice, ponlos al frente como jefes, etcétera, etcétera, lo que ya mencionamos. Dice, exhórtalos, dice, a que guarden las ordenanzas y las leyes, es decir, mandamientos. Cuando recordemos, fíjense cómo Yetro era inspirado, yo digo, por nuestro Padre Yahweh para ayudarle a Moshe y meterle esas estrategias, yo dijera, tan sabias, para que tuviera buenos jueces, Moshe, que le ayudaran en ello. Y así fue. Estos eran personas muy sabias también, muy capaces. Pero aquí cuando dice en el versículo 19, ahora pues presta atención a mi voz, yo te aconsejaré, le dice Yetro a Moshe, y Yahweh estará contigo. Sé tú el instructor para el pueblo de parte de Yahweh y presenta los asuntos delante de Yahweh. Exhorta tú, Moshe, al pueblo a que guarden las ordenanzas y las leyes. Muéstrales el camino por el cual deben de andar y lo que han de hacer. Considera también de entre todo el pueblo a hombres aptos. Y ya eran estos jueces que le iban a ayudar. Pero le dijo, instruye a tu pueblo en las leyes para que sigan a Yahweh. Pero bueno, recordemos que todavía las leyes no estaban siendo dadas. Más adelante, en el capítulo 19, es cuando se le da a Moshe precisamente las tablas. Entonces, dice aquí otra cosa interesante. El tercer mes, en el capítulo 19, dice, después de la salida de los hijos de Israel de Egipto, en este mismo día llegaron al desierto de Sin, es decir, que llegaron en Rosh Hodesh, el tercer mes. Llegaron el tercer mes en Rosh Hodesh, y habiendo partido de Refidim llegaron al desierto y acamparon en el desierto, frente al monte allí en el desierto. Dice, entonces subió Moshe hacia Yahweh, y Yahweh lo llamó desde el monte, diciendo, así dirás a la casa de Jacob, anunciarás a los hijos de Israel. Y ya les empieza a decir, miren, yo lo saqué, etcétera, etcétera. Y aquí vamos a hacer un pacto. Si escuchan, versículo 5 es bien importante, si escuchan atentamente mi voz y observan mis pactos, mi convenio, serán amados, mis amados, sobre todos los pueblos de la tierra.
y ustedes serán para mí, dice, un reino de sacerdotes y un pueblo santo. Estas son las palabras que tú dirás a la casa de Israel, lo que nos dice en el Brit Hadashah Pedro, pero bueno, ahorita lo vamos a ver. Aquí nuestro padre Yahweh le dice a Moshe, mira, dile esto al pueblo, que si guardan mis mandamientos, en pocas palabras, lo que yo les voy a dar, los mandamientos, ustedes serán mi pueblo. Una cosa interesante, mire, si usted y yo seguimos los mandamientos, somos pueblo de él. Si no seguimos mandamientos, no somos pueblo de él. Así de sencillo, así de sencillo. Entonces, bueno, así pasó. Y le dice, ve y santifícalos, versículo 10, hoy y mañana, y que limpien sus vestiduras, y que estén preparados para el tercer día. Aquí nos dice el tercer día. Recordemos que llegaron en primer día, ¿sí? Llegaron en Rosh Hodesh y duraron 3 días para estarse limpiando, ¿sí? Y les dice que limpien sus vestiduras, etcétera, etcétera, todo, ¿eh? Y luego les dice también que tengan cuidado, que no suban al monte. Les da todas estas instrucciones. Y bueno, una cosa interesante que dice en el versículo 19, del 16 del capítulo 19, que al tercer día por la mañana que hubo truenos y relámpagos. El tercer día, es decir, que fue en Shabbat cuando fueron entregadas las tablas. Fíjense nomás, en Shabbat. Y fue aquí que la entrega de Shabbat. ¿Qué fiesta es esta? ¿Recuerdan cuando Moshe dijo, vamos a ir al desierto a hacer una fiesta? Es decir, que el pueblo iba a festejar esta fiesta. ¿Cuál es? Shabbat, la que conocemos como Pentecostés, que nos trae a la mente una idea de cómo se celebra un casamiento. Es decir, que nuestro Padre Yahweh sacó a su pueblo para limpiarlo y casarse con él, la novia, ¿sí? Qué maravilloso es esto. Aquí le dio precisamente las tablas, que era lo escrito cuando el hombre, el novio, se comprometía a carta cabal con la novia. Fue pues aquí esta fiesta de Shavuot la que Moshe dijo que iban a celebrar fiesta. Entonces llegaron, vuelvo a repetir, al desierto en Rosh Hodesh, pero de 3 días después llegaríamos al Shabbat, que fue cuando se entregó precisamente las tablas, ¿sí? Y sigue aquí diciendo Moshe, hablando algo que vamos a estar viendo ahorita. Les voy a poner nuevamente en la pantalla, un estudio formal para que usted lo tenga, lo lea y comente también. Pero es ahí donde vemos que se les dan las tablas, los mandamientos. Aquí se los voy a poner, ¿sí? Aquí, perdón por no puedo enfocar aquí, ¿sí? Usted los puede hacer una captura de pantalla, ¿sí? Bueno, estos mandamientos que fueron entregados, ¿sí? Que los veremos en un momentito. Después el pueblo tiene miedo ante Moshe y le dice, trata tú con Yahweh, no nosotros, porque era tanta la santidad que el pueblo no resistía. Fíjense nomás, cuando uno se acerca más y más a nuestro Padre Yahweh, pues va gozando y pierde uno el miedo. Pero cuando uno está alejado de él, inconscientemente en la mente nosotros vemos cuando estamos mal, y es ahí cuando tememos acercarnos a lo santo. Es por eso que hoy en día hay mucha gente temerosa, que no quiere entrar en mandamientos porque piensan que el acercarse pues pierden otras cosas que en sus religiones tienen, ¿verdad? Y lo que hacen, ellos se sienten pues temerosos y temen entrar en algo que según ellos los va a echar a perder. Pero bueno, recordemos que los mandamientos, y lo dijo aquí nuestro Padre Celestial, se lo dijo a Moshe, que si tú te mantienes en el pacto, serás mi pueblo. El único pueblo que habla aquí nuestro Padre Yahweh en toda la escritura, en toda la Davare, desde el Tanaj hasta el Brit Hadashah, se refiere al pueblo hebreo, al pueblo de Israel, y no a ningún otro pueblo, ninguna otra religión.
Bueno, y continuando aquí con este resumen temático, el pueblo tiene miedo ante la voz de Yahweh y nuestro padre Yahweh le dice, mira, no hagas altares bien esculpidos con herramientas, ni que los altares tengan escaleras para no ver la desnudez de las piernas. Es decir, que todo tenía que estar centrado en la atención a la adoración de nuestro Abacadosh y que no esté el ojo humano distraído, ¿verdad?, en otras cosas. Pero bueno, y la herramienta, es decir, que no tiene que ser cincelado con manos de hombre, sino con piedras puestas y listo. Bueno, y hasta aquí es lo que nos habla este resumen temático de esta parashá número 17 de Yitro. Y bueno, vamos a ver ya el resumen formal escrito de esta parashá, y nuevamente la fuente donde yo lo tomo es de la hermana, de su página desde el monte de Efraín. Y bueno, vamos a poner este resumen. Bien, aquí está la parashá Yitro. Aquí vemos en esta figura, en esta fotografía, la entrega de las tablas. Bueno, aquí vemos la porción de Torah, Éxodo 18 del 1 al 20, al capítulo 20 al 23. Esta es la Hatará, lo que es la porción del Taná, de los Nabim. Vamos a ver Brit Hadashah, también si tenemos la oportunidad de ver todas estas citas bíblicas, miren, pasajes más bien bíblicos en el Nuevo Testamento que hacen referencia precisamente a esta parashá de Jetro. Bueno, el estudio de esta semana comienza con la visita de Jetro, suegro de Moisés, que se encontraba cuidando de la familia de él mientras sacaba al pueblo de Israel de Egipto. Varias cosas podemos resaltar de esta visita. Jetro era creyente en el Elohim de Israel, no obstante haber sido madianita. No obstante, los madianitas eran descendientes de Abraham y Setura, los mencioné, y puede haber la cita bíblica aquí, y aparentemente estaban involucrados en la seducción de Israel para que adoraran otros dioses. Pero Jetro adoraba al Elohim de Israel y conocía las leyes de los holocaustos y sacrificios. Por otra parte, es importante resaltar la recomendación que hace Moisés con respecto a la distribución de tareas. Jetro, ¿verdad? Es importante resaltar que la gente acudía a Moisés para conocer las ordenanzas de Yahweh y sus leyes, con el fin de resolver asuntos diarios. Así que la recomendación no apunta solo a proponer un trabajo en equipo muy importante, sino más que nada a la importancia de enseñar las leyes y mandamientos del Eterno Padre de Yahweh a todas las personas. Después de estos eventos, Jetro volvió a su tierra. Qué interesante, miren, Jetro pues le da la clave, una clave muy importante para que Moshe no se agobiara y pues el pueblo también fuera atendido en sus múltiples tareas. Jetro le dice que ponga a sus jueces, le da esa clave, capaces, aptos, con esas cualidades sin que no fueran dados al soborno y al lucro y otras cosas que ya vimos, y que sobre todo le dijo que educara al pueblo en los mandamientos, en las leyes a nuestro Padre Celestial, porque una vez educado el pueblo iba a tener mejores digáramos, principios y temor a los mandatos de Yahweh, para que fueran ellos buenas personas. Cuando nosotros guardamos mandamientos, somos seres humanos mucho mejores. Imagínense estos mandamientos: no tendrás otros dioses, no adorarás solamente a Yahweh, no adulterarás, no matarás, no codiciarás, no andarás, honrarás a tus padres, y etcétera, etcétera. Estos mandamientos, ¿qué es lo que hacen? Pues que las personas tengan mejores comportamientos, mejores vidas moralmente, etcétera, etcétera. Y Yetro le da esta
clave muy importante. Educa al pueblo en las leyes y pone estos jueces para que te ayuden a tratar estos asuntos. Yetro fue un instrumento muy importante por nuestro Abacadosh para que Moshe tuviera un descanso y tuviera una mejor atención al pueblo. En Éxodo, bueno, dice, Moisés llega al pueblo, con el pueblo de Israel para cumplir una cita con Yahweh pactada un tiempo antes. No fue casualidad que ese día en especial el pueblo se encontraba en ese lugar y que Yahweh se presentara ante ellos. Desde el mismo momento en que Yahweh ordenó al faraón, deja ir a su pueblo, el objetivo, como vimos, fue, aquí está, celebrar la fiesta de Yahweh en el desierto, Shavuot, que también es la fiesta del casamiento, celebrar allí la fiesta de Pentecostés. Es así como lo conocemos en Pentecostés, viene de 50 semanas, 50 días, ¿sí? Pero el hebreo la fiesta es Shavuot, la fiesta de las semanas, y la podemos encontrar en Vaikra 23, Levítico 23. ¿No es increíble la diferencia entre el pensamiento de Yahweh y nuestras enseñanzas? Siempre aprendimos que la Torah o las enseñanzas de Yahweh eran una pesada carga o una especie de segunda esclavitud para el pueblo de Israel. Es decir, que nosotros, como una vez lo pensamos cuando estábamos alejados de la Torah, de los mandamientos, pensábamos que eran muy gravosos los mandamientos, pero en realidad sabemos que son una bendición. Bueno, dice aquí la hermana, sin embargo, la Biblia nos enseña que los mandamientos de Yahweh son su manifestación de amor, y por eso las bendiciones que vienen como consecuencia de su cumplimiento son una fiesta con el Señor. En este primer encuentro con su pueblo escogido debía celebrarse un compromiso que debía ser sellado y aceptado por ambas partes. Este compromiso, dice, era precisamente ese, como unas bodas, dice, 50 días habían pasado después de la Pascua en Egipto, 50 días desde que salieron, ¿verdad?, del Pesach, 50 días. Dice, y Yahweh se presentó para hacer un pacto, eso que ya les habíamos mencionado. Y Moshe subió a Yahweh, y Yahweh lo llamó desde el monte, diciendo, así dirás a la casa de Jacob, anunciarás a los hijos de Israel, visteis lo que hice a los egipcios, cómo os tomé sobre alas de águilas y os he traído a mí. Ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardaréis mi pacto, vosotros seréis aquí. Les dice esto, vosotros si oyen mi voz y guardan mi pacto, como ahora son los mandamientos y todo lo que se desglosa, ustedes seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es la tierra y vosotros seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son palabras que dirás a los hijos de Israel, le dijo nuestro Abacadosh a Moshe. La condicionante es, si oyes la voz y haces mandamientos, eres pueblo. Si no oyes los mandamientos y no oyes la voz de nuestro Abacadosh que te está hablando a través de hoy en tiempo, de muchos que estén hablando de que debes de guardar mandamientos, pues no eres parte del pueblo, lleves la religión que lleves. La religión, vuelvo a lo mismo, es de fuente humana, creación humana, invención humana, inspirada por el Hasatán, que Yahweh le reprenda. Y eso tienes que tomarlo en cuenta para que sepas en dónde estás parado. Entonces, con todo respeto lo decimos. Dice, antes de seguir adelante, vamos un momento a Primera de Pedro. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Yahweh, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. Miren, este pasaje quizá lo vamos a ver en la Haftará, pero de antemano aquí está dicho, ¿verdad?, confirmado por el Shaliach Pedro, ¿sí?, lo que se proponía nuestro Abacadosh en el antiguo o en el Tanaj, ¿sí? Vemos cómo el Tanaj y el Brit Hadashah están unidos. La Torah es la base de todo lo que predicaron pues los profetas, lo que siguieron los Shaliachim, los apóstoles,
lo que nuestro Mashiach habló. Y bueno, toda la Torah tiene que ver con mandamientos, ¿sí? Bueno, dice, ¿a quién dice Pedro estas mismas palabras de Éxodo? O sea, lo dice Pedro, lo que en Éxodo se nos dice. A los gentiles, por supuesto, ya que el verso siguiente hace la aclaración de ustedes en otros tiempos no eras pueblo, pero que ahora sois pueblo. O sea, nosotros fuimos sacados, ¿sí?, del mundo, de las religiones humanas. En su caso, nosotros en el caso fuimos sacados del cristianismo para llegar a ser un pueblo que guarda mandamientos y que entra en los pactos. De tal forma nos convertimos en el pueblo de Yahweh. Pero recordemos que Yahweh advirtió que quienes eran sacerdotes y nación santa, apartada como él es el verdadero significado de la palabra en hebreo, eran los hijos de Israel. Que esas palabras eran exclusivas del pueblo, que esas palabras eran exclusivas del pueblo escogido. Entonces, retrocedamos un poco hasta empezar la carta de Pedro. ¿A quién está dirigida? Dice, a los expatriados. La carta de Pedro está dirigida a los expatriados, a los que fueron dispersos. ¿Quiénes son esos expatriados? ¿Cuál dispersión? Recordemos que las 10 tribus del norte. Aquí vemos que ellos son estos expatriados, los que fueron dispersos por todo el mundo, y que entre esos estamos tú y yo. Y se mezclaron con los pueblos gentiles hasta perder la identidad israelita. Como sabemos que estos gentiles, ¿cómo sabemos que es a estos gentiles con raíces israelitas desconocidas para ellos a quienes escribe? Leemos en el versículo 2, elegidos según la presencia de Yahweh Padre en santificación del Ruach para obedecer y ser rociados con la sangre del Mashiach, gracia y paz os sean multiplicados. ¿Qué quiere decir esto? El Padre Todopoderoso prometió a través de los profetas que volvería a reunir a su pueblo de Israel. El mismo Yahshua afirmó venir solo a las tribus perdidas de la casa de Israel. Y aquí nos lo dice en Matillahu 15:24. En el verso 5 afirma que han sido guardados por el poder de Yahweh. También para los gentiles vino la misericordia de Yahweh, y fue precisamente a través de Pedro que ordenó el Señor llevar el mensaje a los gentiles, quienes teniendo o no antepasados israelitas de la dispersión, son hechos ciudadanos de Israel y partícipes de las promesas y de los pactos, como lo confirma Pablo en Efesios, por el sacrificio de la redención del Mashiach. Volviendo al texto en Éxodo, todo el pueblo de Israel aceptó obedecer a Yahweh y se dan las instrucciones. Bueno, recordemos que el pueblo aceptó, pero pues no cumplió, ¿verdad? Es como hoy en día nosotros tenemos que tener que luchar mucho en que aceptamos y sabemos la Torah, pero muchas veces no la ponemos en acción, no haciendo los mandamientos. Y eso, ¿qué es lo que nos hace? Pues falsos, porque la razón de ello dice la palabra nuestro Padre Yahweh, que no solo los que oyen serán justificados, sino los que hacemos los mandamientos, los que practicamos. Entender la fiesta, siguiendo aquí, que se iba a celebrar en el Sinaí, es vital para cambiar nuestra percepción acerca de los mandamientos. Fíjense, es interesante lo que estamos diciendo. Esta fiesta que se iba a celebrar, la entrega de Torah, que es en Shavuot, no es otra cosa más que la celebración de una boda. Este pacto, este compromiso, dice, en el Sinaí se iba a celebrar una boda aquí de Israel. La novia escogida fue liberada. ¿Quién es la novia? Lo que era Israel cuando estaba en Egipto. Fue liberada la novia y apartada de Egipto. El mundo, ¿sí? Es decir, que fue liberada la novia, fue llevada por el novio en el desierto, por el camino del desierto. Dice, como en cualquier boda, la novia debía vestirse radiante y estar en un gran estado de pulcritud, es decir, purificada y bien lavada, libre de pecado, libre de idolatría, libre de toda cosa corrupta.
Por eso es que tenía que ser adiestrada, y que aquí nos muestra que los mandamientos, nuevamente, son los que nos hacen vivir una vida limpia, pura, purificada. Y es aberrante ese pensar que dicen que hoy los mandamientos pasaron de moda. Como lo dice, con todo respeto lo digo, el cristianismo, la verdad es una situación muy seria. Imagínense cuando nos dice en Romanos, creo en el capítulo 7, nos dice que el mandamiento es puro, el mandamiento es santo. Imagínense, dice, al tercer día el novio vendría al encuentro. Aquí está, al tercer día. Cuando Moshe le dice, nuestro padre Yahweh le dice a Moshe, que se limpien, que se laven, se purifiquen, sí, que se abstengan de tener las parejas relación. Es decir, que nuestro padre Yahweh quería que el pueblo estaba centrado y concentrado en presentarse limpio y puro antes de que él mandara estos mandamientos en el que sellaran ese compromiso de matrimonio con Israel. El novio vendría al encuentro de en estos momentos. Recordemos que llegaron ahí al Rosh Hodesh, y en el tercer día, que fue Shabbat, que fue cuando se entregaron, vuelvo a repetir, las tablas. Le fue preguntada a la novia si aceptaba las condiciones, y ella aceptó. Aquí vemos esto, cuando les dijo nuestro padre Yahweh, si aceptan mis condiciones, oyen mi voz y no se apartan los mandamientos, ese era el pacto, ¿sí? Esas eran las condiciones, lo que se refiere aquí. Ellos dijeron, sí, aceptamos. Entonces, aquí aceptaba la novia. ¿Qué pasó entonces? Lee detenidamente las escrituras en la mano, el estudio que anexo a y que se llama Las bodas de Cordero, la boda de Judía. Esto usted lo puede buscar en esta página de esta hermana, para un mejor entendimiento de la grandeza de este día, donde lejos de imponer una carga se daba una declaración de amor. Fíjense bien, qué interesante lo que dice aquí. El momento de decir, como cuando nosotros nos comprometimos con nuestras esposas, les decimos, mira, yo así, mira, empezamos a decir lo que nuestro corazón sale, y decimos, si aceptas, ellas dicen, pues sí, bueno. En ese compromiso, en ese pacto está la declaración de amor, y fue lo que pasó aquí. Dice en Éxodo 19, la preparación para el encuentro con Yahweh. Recordemos que Yahweh mismo nos dio una clave que no podemos olvidar. Todo lo que fue volverá a ser. Lo que nos dice en el libro de Cogelet o Eclesiastés, dice, no hay nada nuevo bajo el sol. Esta cita la recuerdo para analizar dos hechos muy interesantes. El hecho de la preparación en sí para el encuentro con Yahweh y la visión profética de este evento. Vemos primero el evento en sí mismo. Durante 2 días el pueblo debía prepararse para el acontecimiento que se llevaría a cabo. En 2 días el pueblo debería, vuelvo a repetir, cuando Moshe les pidió al pueblo que estuvieran lavándose, limpiándose. Y el tercer día dice, ¿cómo? Debían santificarse. Recordemos, santo quiere decir apartado. Por lo tanto, debían apartarse para Yahweh. Así nosotros, los mandamientos nos apartan, quiero decirles, nos apartan para nuestro Padre Yahweh. Bueno, también debían lavar sus vestidos. Nos habla claramente del arrepentimiento. Recordemos Apocalipsis 7:14, que afirma que los santos son quienes han emblanquecido sus ropas en la sangre del Cordero. Al tercer día Yahweh descenderá a los ojos de todo el pueblo. Y fue cuando descendió en esa nube densa, en el sonido del shofar, que hasta dice que temblaba todo, y fue la impresión tan grande que por eso el pueblo dijo a Moshe, habla tú con él, no nosotros. Bueno, dice, al tercer día descenderá a los ojos de todo el pueblo, lo cual efectivamente ocurrió de acuerdo al verso 16, en medio de truenos y relámpagos y fuerte sonido de shofar, bocinas. ¿Cuál es la parte profética? Es interesante conocer el tiempo de preparación como una probable interpretación para el futuro. Como vemos a través del lavado de los vestidos y la santificación requeridos, tenemos una proyección del Mashiach. Durante 2 días el pueblo se debe preparar. Si un día es como 1000 años y 1000 años como un día, de acuerdo a la palabra de Yahweh, la Dabar no nos ha hablado la palabra de 2000 años de preparación para estar preparados para el tercer día del milenio o tercer día. Es interesante, miren, es cierto. Ya llevamos más de 2000 años, ¿sí? 2000 años. Y
para entrar al milenio, después de cuando nuestro Mashiach venga a establecer el reino de los 1000 años, ¿sí? Y en ese vamos a estar nosotros. Entonces, hay esta relación profética, lo que nos dice aquí. Nos está hablando de que estos 2000 años son como 2000 años de preparación en que nosotros estemos limpiándonos, trabajando en nuestra vida espiritual. Claro que nuestro Abacadosh nos obre nosotros para que nos presentemos como esa novia, para que cuando venga nuestro Mashiach entremos a este tercer día en el reino de 1000 años. Recordemos que han pasado 2000 años con el Mashiach Yahshua, y Yahweh quiere que seamos un pueblo santo, apartado, y quiere que nuestros vestidos, nuestra vida, sea lavada en la sangre del Cordero. Estamos comenzando el tercer milenio, y de acuerdo a Gidgalú Apocalipsis, aquí vienen como las nubes y tu ojo le verá, y los que traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. ¿Han leído acerca del llamado día del Señor o el día del retorno? Bueno, todo el monte Sinaí humeaba. Ubiquémonos en esto, imagínenselo. En este día del Sinaí, como veremos más adelante, Yahweh instituyó la fiesta del Shavuot, Pentecostés. Es importante anotar que la presencia de Yahweh fue evidenciada con humo. Fíjense, la presencia de Yahweh fue evidenciada con humo, fuego y fuerte sonido de bocina. 3 cosas. Y fue en ese día cuando los mandamientos fueron dados al pueblo. Después del sacrificio de Yahshua, exactamente 50 días después de la Pascua, tiene el comparativo en el Brit Hadashah, cuando Yahshua, después de su muerte, se presentó precisamente con los apóstoles reunidos para la fiesta de Pentecostés. O sea, tiene esa similitud, lo que vemos en el Brit Hadashah, Nuevo Testamento, con lo que pasó acá en el Éxodo, en Shemot. Dice que se oyó un gran estruendo, en viento recio y lenguas de fuego vinieron sobre las personas reunidas en ese día. Y los mandamientos fueron grabados a partir de aquel día en el corazón de cada creyente por la presencia del Ruach HaKodesh, de acuerdo a Hebreos 8, capítulo 8, versículos de 8 al 12. No estamos presenciando el mismo evento en 2 ocasiones diferentes, pero con el mismo propósito, claro que sí. Es lo que nos pone aquí esta pregunta la hermana. O sea, vemos este mismo evento. Cuando se repiten 2 cosas es porque nuestro Padre Yahweh lo afirma y lo va a hacer. Que aunque aquí en diferentes tiempos de la historia lo hizo, pero el propósito es el que se va a realizar. En el Sinaí, el propósito de nuestro Padre Yahweh dice, continuando, en el Sinaí se estableció un pacto con el pueblo. En Pentecostés, después de Yahshua, se renovaba el pacto. El pacto renovado o nuevo pacto, o Brit Hadashah, que es con quien se establece el segundo pacto. ¿Con quién se establece el segundo pacto? ¿Pacto renovado? Nos está diciendo con quién se establece el pacto. Si en el antiguo, en el Éxodo, ¿con quién se hizo este pacto? Con el pueblo hebreo. ¿Con quién se hace esta segunda vez este pacto? Con el pueblo hebreo, con Israel, no con otra entidad, con otro pueblo, ¿sí? Con otro pueblo, es decir, que no sean solo con Israel, no con cristianismo, no con el islamismo, no con hinduismo, no con ningún otro lado, sino con Israel. Lean bien, por favor, Hebreos 8:8, porque reprendiéndolos dice, he aquí vienen días, dice el Adón, en que estableceré con ¿quién? Con Israel y la casa de Judá un nuevo pacto. Aquí, por eso es lo que nosotros hemos visto en otras parashá, que serán unidos las 2 casas que ahorita están separadas en el tiempo del milenio. Pero todo tiene que ver con el pueblo hebreo, con el pueblo israelita, no con otro pueblo. Por eso, si tú quieres, lo voy a decir así, francamente, si tú quieres ser parte del pueblo, del que el Adón, el Elohé de la Biblia, el que conocemos de la escritura de Israel, tienes que unirte a Israel y salir de esas religiones falsas cristianas y de otros grupos. Te lo estoy diciendo de una forma directa, yo sé,
Pero así es, tienes que unirte a Israel y ser Israel implica que tienes que guardar los mandamientos, las fiestas, entrar en los pactos, seguir todo lo que en la Escritura nos dice, porque todo está vinculado con Israel, el pueblo hebreo, y no con lo que en la teología del reemplazo metió precisamente al cristianismo. Dice, porque insistió tanto en este hecho, porque el nuevo pacto no fue hecho con los gentiles, ni con la iglesia, aquí las iglesias cristianas. No, el pacto fue de nuevo con la casa de Israel, que comprende las 10 tribus del norte reunidas en la casa de José, y los gentiles que hemos escuchado el llamado Yahshua. Nos hemos apartado de las tradiciones paganas, hemos lavado nuestra vida. Nosotros que hemos salido del cristianismo, nos hemos apartado de las tradiciones paganas. Vean todo lo que hemos hablado en otras ocasiones. Hemos lavado nuestra vida en la sangre del Cordero y hemos sido hechos ciudadanos de Israel. En la adopción, en Efesios dice, y con la casa de Judá, los judíos quienes serán unidos a la casa de Israel de acuerdo a la profecía de 37 de Ezequiel. Bueno, lo que hemos hablado. Los 10 mandamientos. Antes de un comentario que quiero hacer al respecto, quiero hacer una pregunta y trata de responderla antes de leer. ¿Cuál es el primer mandamiento? No sé si es su caso, pero yo jamás aprendí el primer mandamiento tal como Yahweh mismo lo ordena. Lo ordenó, perdón, ¿cuál es? Amar a Yahweh sobre todas las cosas. Pues sí y no. Lee con atención Éxodo 2. Yo soy Yahweh tu Elohim, que te saqué de la tierra de Egipto, de la casa de esclavitud. Bueno, nosotros, en primer lugar, les comento aquí, los conocemos nosotros como mandamientos, pero en realidad fueron las 10 palabras que nuestro Padre Yahweh da al pueblo de Israel, para que el pueblo pues las tome en cuenta y se mantenga íntegro, limpio, digno, como esa novia en la cual él se iba a tener ese compromiso, ese casamiento, pues. Entonces el mandamiento en la escritura nos dice, no nos dice ama a Dios sobre todas las cosas. O sea, como dice ella, pues sí y no, o sea, sí se debe de amar a Yahweh, pero no es la primer palabra que sale de nuestro abacadosh, el primer mandamiento. La palabra dice aquí, yo soy Yahweh tu Elohim, que te saqué de la tierra de la casa de servidumbre. Yahshua fue preguntado por los escribas en Marcos. Leemos, acercándose uno de los escribas, que los había oído disputar y sabía que les había respondido bien, le preguntó, ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Yahshua le respondió, el primer mandamiento de todos es, oye Israel, el Señor nuestro Elohim uno es el Shema. Shema Israel, Yahweh Elohim, Yahweh Had. Y amarás al Señor tu Elohim con todo tu corazón, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Lo que le dijeron a Yahshua. ¿Por qué estoy haciendo énfasis en este punto? Dice aquí la hermana, porque es el antisemitismo de nuestros antepasados de la iglesia cristiana. Vuelvo a repetir nuevamente, y lo digo con respeto, sin que se ofenda, la iglesia cristiana va contra Israel, ¿sí? La iglesia cristiana en su doctrina, que aunque muchos hermanos buenos de corazón, personas que no son hermanos porque están en el cristianismo, hay cristianos de buen corazón, pero que están ignorantes, pero que están siguiendo estas doctrinas antisemitistas, ¿sí? Estas doctrinas de reemplazo, que lo que hacen es manifestar un odio cubierto o descubierto que tienen hacia Israel. Y recordemos que el cristianismo viene de Grecia y Roma, y todo lo que viene de Roma es de Esaú, que era el opuesto, el antagonista de Jacob, ¿sí? Entonces todo el cristianismo con su doctrina cristiana, sea el cristiano de cualquier modalidad, católico, vuelvo a repetir, cristiano evangélico, cóptico, ortodoxo, griego, ruso, etcétera, 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 tienen esas doctrinas antisemitas. ¿Quiénes nos eliminaron la identidad de nuestro Elohim? Es decir, que el cristianismo eliminó la identidad de nuestro Elohim. ¿Cómo la eliminó? Hasta cambiarle los nombres.
que dicen esos nombres o títulos que no son. Sabemos que el nombre es Yahweh y de nuestro Mashiach Yeshua, pero le dicen por otro nombre, ¿no? Aparte, nos quitaron esas fiestas tan importantes que vienen en Levítico 23, haciendo ver de que solamente son de judíos. No es cierto, ¿sí? Y tantas otras cosas. En su intento por separarnos de las raíces hebreas, el cristianismo esto es lo que hace, separarnos de las raíces hebreas. ¿Qué es lo que estamos haciendo nosotros? Volver a las sendas antiguas, a las raíces hebreas de nuestra fe. Por eso cuando tú vuelves para acá, empiezas a ver la oposición que hay aquí, ¿sí? Porque el cristianismo siempre va a estar atacando a lo que tiene que ver con raíces de las sendas antiguas. ¿Por qué no aprendemos? Yo soy, dice Yahweh, que te sacó de la tierra de Egipto. ¿Por qué para muchos no fuimos nosotros, sino los judíos, los únicos que salieron de la tierra de Egipto? Muchos piensan que para nosotros es historia. Además, porque para el pueblo judío en general, la recitación diaria del Shema es el mandamiento más importante, tal como lo afirmó Yahshua Mashiach, el que era de la tribu de Yehudá. Esta palabra judío también no está bien traducida. El cuarto hijo de Jacob era Yehudá, que es el adorador de Yahweh. Yahshua era de la tribu de Yehudá, era un Yahudí, ¿sí? No un judío. Hasta el nombre, Roma y Grecia cambiaron todo, hasta los nombres de los profetas, de los apóstoles, ellos cambiaron todo para quitar todo vestigio hebreo, ¿sí? Y poder crear ellos su religión y destruir precisamente las raíces hebreas, en pocas palabras, de la fe. Yahshua el Mashiach judío y Yahudí había que evitar judaizarnos, omitiendo las enseñanzas de Yahshua. ¿Cuál es la Shema? Aquí está. Shema Yisrael Yahweh. Bueno, aquí vemos dos comitas. Esta es como una abreviación de el nombre de Yod Heh Vav Heh, ¿sí? Shema Yisrael Yahweh Eloheinu Yahweh Echad. Yahweh uno es. Aquí vemos pues que Yahweh es solo uno y no comparte su gloria con otra deidad. En el cristianismo se nos habla de tripartita, que todo eso es otra idea griega, ¿sí? Y si nosotros vemos todas las deidades paganas que vienen desde Babilonia, pues han tenido siempre ese trío de deidades y muchas otras más. Pero aquí esto, ¿por qué nuestros hermanos de la casa de Yehudá y nosotros? Yo lo voy a decir, yo también digo esto porque nos protege, el que nosotros lo digamos nos protege de la idolatría, nos protege del error, y esto es por eso que uno lo recita al amanecer o al anochecer. Nosotros lo pronunciamos en la mañana y en la noche antes de dormir. Shema Israel, Yahweh Eloheinu, Yahweh Echad. Aquí lo dice. Aquí dice Adonai. Bueno, Adonai, recordemos que sustituyen por Adonai, nuestro Dios uno es, o nuestro Señor. Bueno, escucha Israel, Yahweh nuestro Elohim uno es. ¿Por qué es importante volver a este mandamiento tal como fue ordenado? Eso fue lo que Yahshua le contestó, recordemos, a la persona que se le acercó y le dijo: el mandamiento principal es ese, Shema Israel, Yahweh Eloheinu, Yahweh Echad. Es decir, escucha Israel, Yahweh nuestro Elohim uno es. ¿Por qué no volver a este mandamiento ordenado? Porque el cristianismo no quiere que lo digamos. Se ve el vestigio o la raíz antisemita. La identidad de nuestro Elohim es la única que nos permite diferenciar sus enseñanzas de las demás que a diario circulan en el mundo. ¿Y por qué tenemos que saber a quién servimos y seguimos? ¿No es increíble que muchos cristianos todavía instan en definir a Dios como en tres personas distintas? Lo que hablaba, hay un solo Dios verdadero. Si Yahshua nos dice que nuestro Elohim uno es, ¿sí? Uno es, aquí, Shema Israel, Yahweh Eloheinu, Yahweh uno es, uno, Echad.
Y Él nos dice, y Yahshua nos lo confirma. Más increíble aún es escuchar a las personas cristianas cuando una vida en realidad entregada al Señor, hablando de que Yahweh, ellos le dicen este nombre, la J no existió, hasta después no existe en el alfabeto hebreo, pero bueno, es otro tema, como se nombra en la Biblia española. Les explica por qué no utilizó la traducción del nombre, Alá con el mismo Dios, solo que con distintas... Es que tratan de hacer una fusión, tratan de decir que el Jehová, que se nombra en la Biblia en español, Alá, que es el de el Islam, son el mismo Dios. Fíjense nomás qué disparate. Solo que con distintas traducciones del nombre. Se dice popularmente que Yahweh, Jehová, Alá, Buda o quien quieras llamarlo, como si todos fueran el mismo Dios creador. Tratan de hacer una fusión, de decir que es el mismo Dios, ¿sí? La pregunta es, ¿sacó Buda o Alá o Lata, sea, a Israel de Egipto? Pues no, fue Yahweh, no fue Alá, no fue ningún otro, sino Yahweh. Ni habían nacido, por lo tanto no son el mismo Elohim de Israel. Y recuerda que el mandamiento termina con una ordenanza: no tendrás dioses ajenos delante de mí. En Deuteronomio nos habla de que ni siquiera debemos de pronunciar estos nombres: Jehová, las deidades, ni el Jesús, ni ningún otro, porque son deidades que son creadas, ¿sí? De una forma pues muy malintencionada. Es una falta de identidad de nuestro Padre el haber omitido el nombre de Yahweh para decir solamente la palabra de Yahweh. Vuelvo a leer. Es esta falta de identidad de nuestro Padre el haber omitido su nombre, Yahweh, para decir solamente la palabra Dios. Esta tiene una fuente griega, Deus, que viene de Zeus, por ahí dice él, lo que ha permitido que muchas personas con la buena intención de servir a Elohim se pierdan detrás de dioses falsos. Es el caso de la nueva era. Habla de... Es que ya no quiero decir yo tanto esto porque es lo pusieron... Cada vez que uno dice hace referencia al dios olímpico Zeus. Y detrás de esos deidades está el diablo. Por eso no lo quiero decir yo tanto. Pero bueno, habla de permanentemente, pero no especifica cuál se refiere. ¿Cuántas personas piensan que Alá es el mismo Elohim con el diferente nombre o con el Dios de Israel? Esto no tiene que ver con el Dios de Israel, ¿sí? O diferentes manifestaciones. Alá es el Dios falso, no personal. Es una deidad antigua que representa la luna. De ahí que la media luna sea su símbolo, ¿sí? Usted puede ver en los países musulmanes, en sus banderas siempre van a tener la luna, de una forma inclusive creciente o menguante. Bueno, si tú, Elohim, no es el Elohim de Israel, si tu Dios, ahora sí yo digo, no es el Elohim de Israel, el divino de Israel, el poderoso, si su nombre no es Yahweh, ¿cuál es tu Elohim? ¿Y cuáles son sus mandamientos? El plan de Yahweh no cambia. Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. De la misma manera como sacó a los israelitas de Egipto, los llevó al desierto y finalmente les entregó la tierra prometida. De la misma manera a ti y a mí nos sacó de Egipto, nos sacó del mundo, nos llevó al desierto. En estas etapas de la vida en que nos encontramos, en la vida en que nos estamos formando, por eso salimos de las religiones falsas y estamos siendo forjados en los mandamientos, estamos en el desierto de la formación, de la consagración, de la santidad, de la entrega, para esperar una tierra prometida por la eternidad, la nueva Jerusalén. Para terminar, es muy interesante revisar los textos de la Haftarah o los profetas, los que vamos a ver ahorita, que está en la porción de la Torah que se enseña en cualquier sinagoga del mundo en el día de Shabbat. Se ha notado al comienzo de cada estudio hay una lista de textos que se leen en el Shabbat. El primero es la porción de la Torah y el segundo es la cita correspondiente a la llamada Haftarah o profetas, o sea, la que nosotros hemos leído muy poco, pues, pero bueno. El texto de Isaías 7:14 nos habla del Mashiach que habría de venir
y la promesa del Mashiach también para los gentiles. Es claro que en las sinagogas no mesiánicas, las que aún no reconocen a Yahshua como el Mesías, se habla solo de la esperanza de un Mashiach venidero, pero nosotros sabemos que el Mashiach es Yahshua. ¿Por qué en esta porción de la Torah junto con los 10 mandamientos? ¿Por qué en esta porción de la Torah junto a los 10 mandamientos? O sea, ¿por qué es junta los 10 mandamientos junta con estas porciones? Porque Yahshua es la palabra de Yahweh hecha hombre, el Adabar, porque Él es el verbo o la palabra creadora, porque por medio de Él y para Él fue hecho el mundo, porque la Torah es la palabra de Yahweh aquí, y Yahshua es por lo tanto la Torah hecha hombre. Yahshua es la Torah hecha hombre. Por otra parte, en Mateo 5 vemos a Yahshua en el monte, como en el Sinaí, enseñando los mandamientos. Usted puede ver, ¿los estaba anulando? ¿Cómo se enseña comúnmente? Claro que no. Pero hoy en día se trata de anular los mandamientos. Por supuesto que no. Los explicaba para cumplirlos de una manera más adecuada. Añadía inclusive condiciones que no han sido comprendidas por el pueblo de Israel, como en el caso del ejemplo del verso 21, que al hablar Yahshua del mandamiento no matarás, ¿cómo lo dimensiona? Es lo que trata de decir aquí. ¿Cómo dimensiona el mandamiento no matar? Enseña que aún en el hecho de enojarse contra su hermano, lo hace merecer del castigo. Es decir, que el enojarte de una forma tremenda con tu hermano y desearle en el fondo de tu corazón que muera, eso es como ya lo mataste. Como el hecho de que tú veas a una mujer con codicia, con malos ojos, ya adulteraste. Como el hecho de desear algo que tiene alguien, algún vecino, alguna otra persona, algún bien material, alguna otra cosa, también ya codiciaste. Sí, como el no honrar a tu padre Yahweh con los mandamientos, sino honrar a tu padre también físico, también violas mandamientos. Como el adorar a otras deidades, también es el mandamiento. ¿Cómo dimensiona? No matarás, no adulterarás, no robarás, como hoy en día, que se roban muchos datos a través de medios por redes sociales, también es robar. Como el robar simplemente el tiempo a una persona también, como hay tantas cosas. Los mandamientos no solamente se aplican en el área, en la esfera inmediata como lo vemos, sino se aplican también en otras dimensiones. Por ejemplo, el alumno que roba información en un examen es un robo, por ejemplo. Que te puedan robar los años también es otra cosa. Hay tantas cosas. Entonces, Yahshua dimensionó los mandamientos, pero aquí nos pone el ejemplo de no matar, enseñan que aún el hecho de enojarse, eso es lo que vimos. Dice, no penséis que he venido para abrogar la Torah. Ya lo habíamos hablado en un estudio. No he venido para abrogar, para decir que ya quedó cancelada, que ya quedó anulada, que ya pasó a la historia. No. La ley o la Torah, o lo que los profetas dijeron de la Torah, no he venido, perdón, para abrogar o para cancelar, sino para cumplir. Yahshua vino para ponernos el ejemplo de decirnos que la Torah sigue vigente, el Shabbat sigue vigente, y todos los mandamientos, todo. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la Torah hasta que todo se haya cumplido. Una tilde, bueno, se refiere a la letra Yod del alfabeto hebreo. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos, cualquiera que quebrante Torah, mandamientos muy pequeños, y así enseña a los hombres muy pequeños, será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que haga y los enseñe será llamado grande en el reino de los cielos. ¿Ya pasaron los cielos y la tierra? ¿Ya se cumplió todo? Pues no y no. No, ¿verdad? Falta su regreso y reinado en la tierra. Reflexión en Éxodo. El día de Shabbat, acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda obra, mas el séptimo día es Shabbat para Yahweh, tu Elohé. No hagas en él obra alguna. Tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criado, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de las puertas.
porque en 6 días hizo Yahweh los cielos y la tierra, el mar y todos los que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Yahweh bendijo el día de Shabbat y lo santificó. 4 versículos para explicar en detalle el mandamiento, con detalles acerca de hacer y que no. Lo bendijo y lo santificó, o sea, el Shabbat, nuestro Padre Yahweh lo bendijo y lo santificó, y nosotros eliminamos el mandamiento unilateralmente y decimos que no lo observaríamos y nos reuniríamos en el día del sol. Está hablando aquí como una forma de que los cristianos lo cambiaron, pues. Constantino lo cambió y el cristianismo evangélico lo sigue heredando, todas las mentiras, todas las enseñanzas, los nombres, las fiestas, etcétera. Por tanto, pues nosotros no tenemos nada que ver, todo eso no tiene que ver con Torah ni con la escritura. Entonces, nuestro Padre Yahweh usó 4 versículos para decirnos de lo importante que es este mandamiento, el cual es el Shabbat, que lo bendijo y lo santificó, y decir que ya no está vigente y que hay que cambiarlo por el día del sol, el domingo, el primer día de la semana. Piensen, bueno, nos deja esto la hermana y nos deja esta bendición que nos dice aquí en el número 6:24-26. Yahweh te bendiga y te guarde, Yahweh Yevarejeja, Yahweh Beismereja, etcétera, etcétera, haga resplandecer su rostro sobre ti, tenga de ti misericordia, alce tu rostro y ponga en ti la shalom. Y bueno, aquí termina el estudio de aquí de la hermana. Aquí está su correo nuevamente para que y lo consideres. Gracias por este tiempo que tenemos. Y vamos a ver, miren, aquí están las porciones de la Haftará. Vamos a ver en Mateo 5 del 1 al 48. Mateo 5. Bueno, creo que este ya lo vimos. Bueno, vamos a ver, Mateo 5 del 1 al 48. Mateo 5. Mateo 5. Bien, vamos a ver aquí. Usted puede ver la lectura de Isaías, usted con calma, la Haftará, pero vamos a abordar aquí en lo que tiene que ver con el Brit Hadashah en Matillahu. Dice, al ver la multitud subió al monte y cuando se sentó se acercaron sus discípulos. Él tomó la palabra y se puso a enseñarles diciendo, felices, aquí dice bienaventurados, pero aquí en la versión israelita dice felices los que tienen espíritu de pobres, porque de ellos es el reino del cielo. Felices los que lloran, porque ellos recibirán consuelo. Felices los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Felices los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. Felices los misericordiosos, porque ellos recibirán misericordia. Felices los de corazón limpio, porque ellos verán a Elohim. Felices los que practican la shalom, la paz, porque ellos serán llamados hijos de Yahweh. Felices los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Felices ustedes cuando los insulten y los persigan y digan toda clase de mal contra ustedes por mi causa mintiendo. Gócense y alégrense porque su recompensa es grande en el cielo, pues así persiguieron a los profetas que vinieron antes que ustedes. Es lo que dice, alegrémonos cuando nos persiguen por causa de Torah. En pocas palabras, ustedes son la sal de la tierra, pero si la sal pierde su sabor, ¿con qué se salará? No sirven para nada, ya, sino para tirarla fuera y que la pisotee la gente. Ustedes son la luz del mundo. Una ciudad situada sobre un monte no puede esconderse. No se enciende una lámpara para ponerla debajo de un cajón, sino sobre el candelero para que alumbre a todos los que están en casa. Así debe alumbrar la luz. Miren, cuando hablamos de luz, viene de or, la palabra hebrea que viene de Torah, la luz. Sí, así debe alumbrar la Torah, en pocas palabras, en ustedes delante de la gente, para que vean sus buenas obras y glorifiquen a su Padre que está en el cielo.
no piensen que yo vine para anular Torah. Aquí lo dice bien claro. Miren, cómo dice la versión Valera cristiana, cómo cambian esto por esto, nada que ver, ¿sí? Es por eso que hay mucho, esto se llama una escritura que le resta el valor aquí, porque Torah tiene que ver con mandamientos, ¿sí? Esta es una de las grandes diferencias en traducciones. Dice, no piensen, dijo Yahshua, lo dijo Yahshua, ¿eh? No piensen, ni se les ocurra, ni les pase por la mente que yo vine, dice Yahshua, a decir que la Torah ya caducó, o los profetas. No he venido para anularla, sino para cumplirla. Yahshua practicó Torah, Shabbat y todos los demás mandamientos, usaba tzitzit, etcétera, 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 ¿sí? Entonces decir que ya pasó, esto es cuestión que sostiene el cristianismo y eso no está bien, ¿sí? Dice, en verdad les digo que mientras no pasen el cielo y la tierra, ni siquiera una yod ni una tilde pasará de la Torah hasta que todo se haya cumplido. Miren, hasta que se haya cumplido la Torah, ni el cielo y la tierra no pasarán. Nosotros vemos que todavía existen el cielo y la tierra donde estamos viviendo. Es decir, que la Torah sigue vigente. Y si nos dicen cualquier otra persona, pues está en un error. Por tanto, a cualquiera que quebrante el más pequeño de estos mandamientos, y así lo enseña la gente, se le considera el más pequeño en el reino del cielo, pero cualquiera que los cumple y los enseñe, lo considerarán grande en el reino del cielo. 20. Porque les digo que si su justicia no sobrepasa la de los escribas y los fariseos, jamás entrarán en el reino del cielo. Ustedes oyeron que les dijo a los antiguos, no asesinarás, y cualquiera que asesine será culpable en el juicio. Pero yo les digo, todo el que se encolerice con su hermano será culpable en el juicio. Cualquiera que le llame estúpido a su hermano será culpable ante el Sanedrín, y cualquiera que lo llame maldito se expondrá al fuego del crematorio. Fíjense bien cómo está traducido, me gusta. Por eso debemos de tener mucho cuidado con las palabras que usamos, porque por ellas nosotros nos podemos convertir en unos precisamente reos de muerte, ¿sí? De modo, aquí vemos cómo el mandamiento de Yahshua vino a dimensionarlo. Cualquiera que le llame a su hermano será culpable ante el Sanedrín, y cualquiera que lo llame maldito será culpable y será digno de muerte. 23. De modo que si llevas tu ofrenda al altar y ahí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja tu ofrenda allí delante del altar y ve a reconciliarte primero con tu hermano y después vuelve a presenta tu ofrenda. Reconcíliate pronto con tu adversario mientras vas con él por el camino. No sea que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y te metan en la cárcel. En verdad te digo que jamás saldrás de allí hasta que pagues la última moneda. Ustedes oyeron que se dijo, no adulterarás. Este es el segundo mandamiento. El primero que dimensionó fue el del matar. Ahora aborda el de no adulterar. Miren, si los mandamientos no ya hubieran caducado o ya no hubieran vigencias, ya no estuvieran vigentes, Yahshua no los mencionara. Dice, entonces oyeron ustedes que se dijo, no adulterarás. Pero yo les digo que todo el que mira a una mujer para desearla ya cometió adulterio con ella en su corazón. Qué tremendo, ¿eh? Por tanto, si tu ojo derecho te pone en peligro de caer, sácalo y échalo de ti, porque te conviene más que se pierda uno de tus miembros, sino que todo tu cuerpo vaya a el crematorio. Y si tu mano derecha te pone en peligro de caer, córtala y échala de ti, porque te conviene más que se pierda uno de tus miembros que todo tu cuerpo vaya para el crematorio. También se dijo, cualquiera que se divorcie de su mujer, dele un certificado de divorcio. Pero yo les digo que todo el que se divorcia de su esposa, a no ser por causa aquí de fornicación, la expone a cometer adulterio. Pues el que se case con la divorciada comete adulterio. Aquí hablando de lo que tiene que ver con el adulterio también, otra modalidad pues de cómo se puede incurrir en ello. También oyeron que se les dijo a los antiguos, no jurarás falsamente, sino que cumplirás a Yahweh tus juramentos. Cumplir. Pero yo les digo que no juren de ninguna manera, ni por el cielo, porque es el trono de Yahweh, ni por la tierra, porque es la
tarima de sus pies, ni por Yarushalayim, porque es la ciudad del gran rey. No debes jurar ni por tu cabeza, porque no puede ser que se vuelva blanco ni negro en un solo cabello. Que su hablar sea así o no, pues lo que va más allá de esto procede del mal. Ustedes oyeron que se dijo ojo por ojo y diente por diente, pero yo les digo, no le hagan resistencia al malo. Al contrario, a cualquiera que te golpee en la mejilla derecha, preséntale también la otra. A cualquiera y al que quiera llevarte a juicio y quitarte la túnica, déjale también el manto. Cualquiera que te obligue a llevar carga por 1 milla, ve con él 2. Al que te pida, dale, y al que quiera pedirte prestado, no le niegues. Ustedes oyeron que se dijo, amarás a tu prójimo y odiarás a tu enemigo. Pero yo les digo, amen a sus enemigos y oren por los que los persiguen. Aquí vemos eso, que nosotros debemos de amar al prójimo y no odiarlo. Entonces, oren por los que los persiguen, para que sean hijos de su Padre que está en los cielos, en el cielo, porque Él hace salir el sol sobre malos y buenos y hace llover sobre justos e injustos. Porque ustedes aman a los que los aman, ¿qué recompensa tienen? ¿No hacen lo mismo también los publicanos? Y si saludan solamente a sus hermanos, ¿qué hacen de más? ¿Qué hacen eso mismo los que hacen de más? ¿No hacen eso mismo los gentiles? Así que sean ustedes cabales, como su Padre Celestial es cabal. Es decir, que seamos centrados en las cosas. Y bueno, así sigue diciendo, ya leímos, le voy a encargar que usted lea el de Isaías. Vamos a ver en Hechos, sí, porque se nos habla del Pentecostés. Vamos a ver Hechos capítulo 6 del 1 al 7. Hechos 6 del 1 al 7. Vamos a ver. Hechos 6. Vamos, ahorita estamos leyendo un poquito más, 6 del 1 al 7. Bueno, en aquellos días cuando estaba la multitud, estaba multiplicado el número de los discípulos, surgió una queja de parte de los yauditas. Si es permítanme corroborar. Sí, 6 del 1 al 7. Bueno, surgió una queja de parte de los yauditas. Aquí está, yauditas. Lo que cambiaron, a ver, ¿cómo dicen? Aquellos días, como crecía el número de los discípulos, surgió una queja, hubo una murmuración de los griegos. Ok, sí. De los yauditas helenistas, de los helenistas, los griegos judíos contra los yauditas hebreos. O sea, había ese conflicto. Decían que a sus vidas las descuidaban a las viudas las descuidaban en la distribución diaria. Entonces los 12, después los apóstoles, después Shalahim, después de convocar a todo el grupo de los discípulos, dijeron: no es correcto que nosotros dejemos la palabra de Yahweh para servir a las mesas. Así que, hermanos, busquen entre ustedes 7 hombres de buena reputación, llenos de Ruach HaKodesh y de sabiduría, para que se encarguen de esa tarea. Nosotros seguiremos ocupando la oración y el servicio de la palabra. La propuesta agradó a toda multitud. Escogieron a Esteban, hombre lleno de fe y del Ruach de la santidad, y a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, un prosélito de Antioquía. Los presentaron delante de los enviados, y ellos, después de orar, les impusieron las manos. Ok, y bueno, déjenme ver aquí. Pensé que iba a venir algo más, pero bueno, no. Vamos a ver Hebreos. Primero de Pedro ya vimos lo que tiene que ver con un pueblo real, sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido. Lo que nuestro Padre Yahweh en Éxodo nos dice, lo que Él quería hacer un pueblo santo para estar con Él, casarse con Él, ¿verdad? Y Pedro nos lo dice. Vamos a ver en Hebreos capítulo 12, del 18 al 29. Vamos a ver Hebreos por último. Hebreos 12 del 18 al 29. Hebreos 12
Hebreos 12. Hebreos 12, del 18 al 29. Ustedes no se han acercado al monte que se podía tocar. Vemos en la parashá que nuestro padre Yahweh les dijo que no se acercaran porque podían ser apedreados, asaeteados, fueran hombres o animales. Es decir, que para acercarnos a la santidad hay ciertas condiciones. Hay que seguir instrucciones, como nosotros. Si queremos acercarnos a ser cada vez más santos, tenemos que seguir instrucciones, seguir Torah. Bueno, ustedes no se han acercado al monte que se podía tocar, al fuego encendido, a las tinieblas o a la profunda oscuridad de la tempestad, al sonido de la trompeta y al estruendo de las palabras, que los que oyeron rogaron que no se les hablara más. Estaban temerosos, ¿verdad? Porque no podían soportar lo que se mandaba. Si un animal toca al monte, será apedreado. Y tan terrible era aquel espectáculo que Moshe dijo: estoy aterrado y temblando. Más bien ustedes se han acercado al monte Sión, a la ciudad de Elohim vivo, a la Yarushalayim celestial, a la reunión de millares de mensajeros. Miren, aquí nos está diciendo, nos está proyectando un plano más futuro, partiendo de base de la experiencia del Sinaí con Moshe, a la asamblea de los primogénitos que están inscritos en el cielo, a Yahweh el juez de todos, a la comunión espiritual de los justos que han llegado a la madurez. A la comunión espiritual de los justos que han llegado a la madurez, en guardar mis mandamientos, los que llegarán. A Yahushua, el mediador de una nueva alianza, Yahshua, y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Miren, que no rechacen al que habla, porque si no escaparon aquellos que en la tierra rechazaron al que advertía, o sea, Yahshua lo rechazaron, mucho menos escaparán nosotros si nos apartamos del que advierte desde el cielo. Su voz estremeció la tierra en aquel entonces, y ahora ha prometido diciendo: todavía una vez más estremeceré no solo la tierra, sino también el cielo. La expresión todavía una vez más indica con claridad que se quitaron las cosas que pueden ser sacudidas de la creación para que permanezca lo inconmovible. Así que, habiendo recibido un reino inconmovible, estamos agradecidos y rindamos a Yahweh un culto agradable con respeto y reverencia, porque nuestro Elohim es fuego consumidor. Bueno, hasta aquí quedamos, pues, ya cumpliendo con este estudio formal que aquí se los dejamos en esta parashá. Y quiera nuestro Abacadosh la próxima semana, una vez más, darnos un tiempo para dedicar a este estudio de la bendita Torah. Bien, entonces vamos a salirnos aquí de la pantalla y vamos a volver a la cámara. Un momentito. Pues bien, aquí estamos para despedirnos con una oración, y nuevamente extiendo mi invitación a que se sigan conectando aquí a este canal modesto en el que hablamos las cosas como nuestro Abacadosh quiere que nosotros la entendamos. En esta parashá, como Yitro, nosotros debemos tener ese ejemplo de, pues, que él, por su título honorífico Yitro en hebreo, ¿verdad? Que significaba excelencia. Nosotros debemos de buscar la excelencia porque nuestro Padre Celestial quiere que nosotros seamos excelentes. ¿Y qué nos va a llevar ahí en nuestra vida espiritual? Una vida de santidad también excelente, pues el seguir tomando en cuenta, practicando y obedeciendo sus mandamientos, porque los mandamientos nos harán sabios, nos llenarán de conocimiento, nos darán el entendimiento para vivir. Todos nos van a dar el discernimiento para que nosotros podamos distinguir las cosas que no nos puedan confundir, que no nos arrastren a la apostasía, que no nos arrastren a las falsas enseñanzas que ahorita tanto hay en el mundo.
Bueno, este canal, nuevamente repito, es un canal serio y lo quiero llevar por ese rumbo, y les invito para que lo compartan y lo difundan, y ojalá haya sido de bendición como lo es para mí, el que es una bendición el que en esta mañana estemos hablando de Torah, porque desde el atardecer del viernes hasta el atardecer de este sábado, pues lo dedicamos a nuestro Abacadosh. Y qué bendición, ¿verdad? Qué bendición en el estudio de su Torah. Vamos a terminar, ya no voy a tomar más tiempo, y vamos a despedirnos con una oración. Oremos. Baruch atah Yahweh, Eloheinu melech haolam, asher natan lanu et torato, Torah emet bechayei. Olam natah betoheinu, Baruch atah Yahweh noten haTorah. Bendito eres tú, nuestro Padre, Rey eterno, Rey del universo, que nos has entregado tu bendita Torah, una Torah de verdad, y que has implantado en ella la vida eterna en nuestro interior. Bendito eres tú, Yahweh, donador de la Torah. Y Padre, llevarejeja, Yahweh, veismereja, yaer, Yahweh, panabeleja, vijuneja, Isa, Yahweh, panabeleja, beyashen leja shalom. Que tú, Padre Yahweh, nos bendigas y nos guardes, que tú hagas resplandecer tu rostro sobre nosotros, tengas de nosotros misericordia, nos des larga vida y nos des de tu shalom. Padre Yahweh, muchas gracias por esta bendición de tu Torah, y gracias por todos aquellos hermanos y hermanas que nos escuchan, que nos ven, y que estos videos lleguen, Padre, a cada día más y más personas, para que lleguen a formar parte de ese pueblo, de esa novia que tú estás adiestrando y que tú estás instruyendo a través de tu bendita Torah, tus mitzvot, para presentarla a una novia limpia, pura, preparada para ti, Padre, para que tengamos ese encuentro cuando tú vengas, nos lleves al reino de 1000 años y posteriormente a la eternidad en la nueva Jerusalén. Bendito eres tú, nuestro Padre Rey eterno, por tu amor y tu misericordia con nosotros, tu pueblo. Te agradecemos todo, Padre Yahweh, en el nombre de nuestro Mashiach Yahshua HaMashiach. Amén y amén. Shalom, shalom, y que tengan una excelente despedida de Shabbat. Y si tú vas a tu Kehilá, adelante, bendiciones para todos. Y si tú estás en casita, pues una bendición desde aquí de tu casa a la tuya. Shalom, Shawatov, Shawatov.